Vamos a hablar acerca de las soluciones y disoluciones. También, ¿qué significan los términos saturados, insaturados, sobresaturados? Y también vamos a ver los métodos de separación de estas disoluciones. También se pueden separar, aunque cuando se mezclan dos componentes, se ven una sola fase, podemos utilizar métodos físicos de separación, sí podemos hacerlo. Bien, veamos qué son disoluciones. Se clasifican en algunas. Depende de la porción del soluto y disolvente. ¿Qué era soluto, Daniel? Daniel, ¿qué era soluto? Recordando qué es soluto. Daniel. Soluto, ¿qué es soluto? Disculpe. ¿Qué es soluto? Bien, pasamos. Brenda, ¿qué es soluto? Para entender el significado de disolución, ¿qué es soluto? Soluto es el componente de una sustancia que se disuelve para producir un líquido. Por ejemplo, el agua y la naranja, el soluto sería la naranja. Muy bien, y por otro lado tenemos el mayor disolvente de todas las materias, que es el agua, ¿verdad? Sí, es el que está en mayores porcentajes dentro de una mezcla. Bien, ya hemos visto lo que es disolución, pero aquí ya encontramos términos que se incluyen. Por ejemplo, ¿qué es una disolución diluida? Fiorella. Le leo lo que dice ahí. Es aquella en donde la cantidad del soluto que interviene está en mínima proporción en un volumen determinado. Bien, lo vamos a utilizar con los ejemplos muy sencillos y básicos, ¿no? El agua es el mayor disolvente. Yo cojo una pizca de azúcar y lo pongo en el agua, en el vasito y lo mezclo. ¿Qué tengo yo ahí? Una disolución diluida, porque el soluto, ¿qué es lo que hace? Se diluye inmediatamente a temperatura ambiente y yo tengo aquí una solución diluida. Hablemos de qué es disolución o solución concentrada. Génesis. Analiza. ¿Qué es una solución o disolución concentrada? Tiene una cantidad considerada de soluto en un volumen determinado. Bien, cuando ya el soluto aumentamos su cantidad y ahora sí, por ejemplo, si yo utilizo una cuchara de azúcar o sal y le pongo en el agua, yo ya tengo una concentración más, ha aumentado el soluto y a esto le denominamos lo que es solución y disolución concentrada. Vamos a utilizar los términos que ya los conocemos. Insaturado. ¿Qué es insaturado? Vamos con Micaela. ¿Qué es una disolución insaturada? No tiene la cantidad máxima posible de soluto para una temperatura y presión dada. Ajá. Todavía no llega al punto de saturación. Es decir, la cantidad del soluto todavía no llega a esos estándares de saturación, por lo cual no todavía tiene esa cantidad que se necesita para llegar a ese punto de saturación. ¿Sí? Por eso se le denomina disolución o solución insaturada. Ahora, ¿qué es una solución o disolución saturada? Jeremy. Profe, ¿me puede repetir? No lo escuché muy bien. ¿Qué es una solución o disolución saturada? Tienen la mayor cantidad posible de soluto para una temperatura y presión dadas. En ellas existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente. Correcto. Cierta cantidad de soluto ya llega al punto de saturación, es decir, que se puede mezclar sin generar sedimentación. Pero si nosotros pasamos de esa cantidad de soluto, ya no entra en saturación, sino sobresaturada. Disolución sobresaturada. Ya ahorita comenté algo. Neil, ¿qué es una disolución sobresaturada? Contiene más solutos del que se puede existir en equilibrio a una temperatura y presión dadas. Si se calienta una solución saturada, se le puede agregar más soluto. Si esta solución es enfriada lentamente,
no se le perturba. Puede retener exceso de soluto, pasando a ser una solución sobresaturada. Sin embargo, son sistemas inestables. Cualquier perturbación en soluto en exceso precipita y la solución queda saturada. Esto se debe a que se mezclaron. Bien. ¿Recuerdan ustedes de que hay ciertas sustancias que necesitan una temperatura, una presión, ¿sí?, determinada para que puedan generar una mezcla? De hecho, en muchas partes generamos una disolución o solución cuando, ojo, aumentamos la temperatura. Eso les dije anteriormente, que hay circunstancias naturales o atmosféricas que no permiten, ¿sí?, que tanto el soluto con el solvente se mezclen, pero si nosotros aumentamos la temperatura, y esto lo pueden hacer ustedes en casa, algo tan sencillo como el agua y el azúcar. Tú pones la cantidad de azúcar allí, pero si ustedes han hecho caramelo, ¿alguno de ustedes, las mujeres o los varones, tienen que haber hecho caramelo alguna vez? Sí, Iker, ¿qué ha pasado? Cuando tú mezclas el azúcar con el agua, ¿se puede generar una mezcla en las cantidades para hacer caramelo? Sí, y al momento de que ya se va calentando, se va espesando. Correcto, y genera ya la mezcla, que esto se denomina una disolución sobresaturada. Cuando tú ya haces el caramelo y este se enfría, tú no puedes ver dos fases, ¿verdad, Iker? Se ve solamente una fase y es así como se genera una disolución sobresaturada. Bien, vamos a hablar acerca de los métodos de separación de las mezclas, ¿sí? Cuando estamos hablando de métodos de separación, vamos a involucrar todo lo que tiene que ver con métodos físicos, lo que significa que no va a haber una transformación de las sustancias que se encuentran involucradas en la mezcla. Por eso dice, el procedimiento que permite separar dos o más sustancias de una mezcla se logra gracias a propiedades físicas que diferencian cada componente de la mezcla. Volvamos de nuevo y cambiemos el tema del agua y la sal, ¿sí? El agua y la sal. ¿Cómo es posible que nosotros podamos separar el agua y sal después de que usted ha generado una mezcla? Hay métodos físicos. Toda separación se realiza teniendo en cuenta propiedades físicas, entre las cuales pueden ser el estado de agregación. Cada materia tiene un estado. Ustedes ya saben que hay sólido, líquido, gaseoso y sublimación. A propósito del trabajo anterior de la sublimación, algunos me pusieron sublimación, pero ¿qué era? ¿Progresiva o regresiva? Tenía que completar el término, ¿sí? Ahora, y también depende de otros factores, como temperatura. Acuérdense que la temperatura influye mucho en la combinación, mucho en la mezcla, y que sea saturada, insaturada o sobresaturada en ella. También la densidad de los materiales, también la solubilidad que existe en ello. En sí, el agua y la miel, ¿ustedes han hecho la mezcla del agua y la miel? ¿Sí se han dado cuenta que el material es más soluble que hacerlo el agua y el azúcar? ¿Sí? Por el mismo hecho que se encuentra en un estado de agregación de materia, uno sólido y el otro líquido. Influye mucho en las combinaciones. Siguiente, el objetivo de estas separaciones es conservar la propiedad de los componentes sin ser alterados químicamente. Por ejemplo, el agua salina, el agua de mar, ¿cómo usted le realiza la separación sin afectar, ¿sí?, la molécula de agua y sin afectar el cristal que es la sal, que es el cloruro de sodio? Por la evaporización. Perfecto, vamos a hablar justamente de ello. No existirá una reacción química durante el proceso que provoque la aparición de nuevas sustancias. Es decir, mediante estos métodos físicos, nosotros no vamos a obtener un tercer producto. No va a haber reactivo y reactivo más producto. No, sino es materia más materia, una mezcla que se genera un disolvente y que podemos por medios métodos físicos hacer una separación. Bien, vamos con Iker. Ayúdame leyendo los dos últimos párrafos. Entonces, el objetivo de estas separaciones es conservar las propiedades de los componentes sin ser alterados químicamente, es decir, no existirá una reacción química durante el proceso que provoque la aparición de nuevas sustancias. Por esto se requiere que los métodos de separación sean físicos. Se observa que estos métodos de separación funcionan tanto en mezclas homogéneas como heterogéneas. Podemos agregar además que según el método, toda separación física de mezclas
tiene cierta efectividad y logra una alta concentración, pero no necesariamente una separación perfecta. Este tipo de operaciones puede ser usado en la industria o en la vida diaria, aunque la industria puede desarrollar métodos más complejos, pero conserva la esencia de sus principios. Mencionados líneas arriba, como ejemplos de métodos tenemos. Ya, hasta ahí nomás. Ya chicos, entonces podemos percibir de que hay métodos. Esto es aplicable en la vida diaria, inclusive en la industrialización. Y vamos a verlo, cómo lo podemos realizar. De hecho, lo que el compañero dijo, ¿podemos mezclar dos sustancias? Sí. ¿Generamos qué? Una homogénea y otra heterogénea. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La homogénea solamente se ve una fase y la heterogénea dos. ¿Podemos hacer mediante métodos físicos? Sí. A continuación tenemos lo siguiente. Cada uno me va a dar una lectura de un método y yo voy explicando si llega a ser este el caso. Vamos con Neil. Háblame, por favor, del primer método, filtración. Sólido insoluble en un líquido. Muy claro el término, ¿no? Separa, ¿sí? Prácticamente lo que es el sólido con el líquido. No hay nada más que explicar. Hablemos de la vaporización o evaporización que hay en alguno de los textos. Jocelyn Díaz, ¿qué es el método de la evaporación? Un sólido de un líquido en una mezcla homogénea donde el punto de fusión del sólido es mayor que el punto de ebullición del líquido. Correcto. Aquí están involucrados los puntos de fusión, ¿sí? Recuerde que toda materia tiene un punto de fusión, ¿sí? ¿Qué es punto de fusión a propósito? Porque algunos en la pregunta anterior que les hice fusión no estuvo acorde con el concepto. Ahora sí, Carlita, ayúdame, ¿qué es fusión? Es como que el punto de que llega o sea, que puede soportar la temperatura, algo así. Ya, un ejemplo, Daniel, ¿qué es fusión? ¿Cómo lo puedes dar en un ejemplo? Fusión Sí, es el cambio de sólido a líquido. Por ejemplo, cuando funde un metal para joyería. ya. No se equivoquen en este término, que yo estuve leyendo el trabajo anterior y dice fusión, unir. Algunos me pusieron una connotación unir, yo digo, no. Recuerde que estamos hablando de química, que es fusión, cambio de estado de agregación, estado de la materia. Fusión, elevo la temperatura y ¿qué es lo que hace? Que las partículas, la energía cinética se libere, lo que significa que se separa. No es el concepto que ustedes me pusieron, así que por favor corregir en el trabajo anterior. Entonces, aquí en la evaporación estamos hablando de aumentar la temperatura y jugando con el punto de fusión de tanto el sólido como el líquido. Es decir, los sólidos también se pueden fusionar a altas temperaturas. Transformamos un cambio. Sedimentación. Vamos para que todos participen. Volvemos de nuevo con Neil. ¿Qué es sedimentación? Una mezcla heterogénea de un sólido en un líquido por diferencia de densidades. Bien. Cuando estamos hablando de densidad, usted recordará que lo que tiene más denso tiene más materia y por ende tiende a bajar. Si yo pongo el agua y la miel, o el agua y el aceite, ¿qué producimos? Una mezcla. Al producir la mezcla con el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Un proceso de sedimentación. ¿Y qué es lo que pasa? Se separan dos cuerpos. Aún siendo líquido, tenemos el aceite hacia arriba. ¿Por qué? Porque es menos denso que el agua. ¿Sí? Y ustedes ya hicieron la prueba. Yo creo que ustedes fueron el grupo que hicieron acerca de la densidad, que pusieron un huevo, pusieron agua y pusieron sal y se pudieron dar cuenta de que algo más denso lo que genera es hacer que baja y lo menos denso sube. Y ese es un proceso mecánico que nosotros podemos realizar. Inclusive se utiliza en la industrialización, como vamos a ver ejemplos a lo posterior. Destilación, Iker. Dos o más líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición. Muy bien. Esto se lo utiliza, por ejemplo, en el petróleo.
¿sí? Cuando nosotros extraemos petróleo, las grandes fábricas lo que generan es aumento de temperatura con el objetivo de separar los componentes y así se obtienen los componentes. Si yo necesito, por ejemplo, ¿quién de ustedes se ha dado cuenta cómo se hace el licor? El licor de menta. Si hubiera sido interesante tener el laboratorio y hacer con ustedes el experimento de destilación. Tenemos la materia, nosotros generamos con la temperatura una separación y se destila hasta el punto de que podemos obtener, por ejemplo, del cacao. Hoy día estuve leyendo una información que ya somos exportadores y se va a hacer un proyecto en el cual ya hay licor de cacao. Y nosotros podemos, mediante este método científico que es destilación físico, podemos generar un producto que tiene un valor agregado. Vamos con cromatografía. Léame, Micaela, ¿qué es una cromatografía? Fase móvil transporta las sustancias a separar, emplea un conjunto de técnicas basadas en el principio de la retención selectiva para separar los componentes de una mezcla en un alto estado de pureza o para identificarlos en una mezcla y determinar sus proporciones. Así es. Por ejemplo, nosotros esto tenemos en la sangre. Por ejemplo, cuando en laboratorio se necesita ver si hay grados de alcohol. Se extrae sangre y se hace este tipo de cromatografía. Un ejemplo que yo he podido percibir que se puede generar sencillo, tú coges un papel filtro y le pones la tinta de lo que está en el esfero y lo pones ahí, mira lo que ocurre. Si ustedes son observadores, ponen un poco de alcohol dentro de ese papel que está manchado. ¿Qué es lo que ocurre? Una dispersión. ¿Qué es lo que se dispersa? Ese solvente lo que hace es dispersar el soluto y las materias más pesadas se quedan en el centro. Y lo que tiene menos peso o menos densidad se va extendiendo y hay una gama, una variedad de colores. La cromatografía inclusive se utiliza, por ejemplo, para el pH. Y que cuando tú utilizas, por ejemplo, en la agricultura, necesitas utilizar un químico, se necesita un pH óptimo. Ese pH óptimo, tú tienes que utilizarlo mediante esto de cromatografía. Es una sustancia química que al utilizarlo y ponerlo en el agua, en la sustancia química, te dicta qué tipo de pH es, si es ácido, si es alcalino, si es neutro. Y aquí tenemos el uso de la cromatografía, inclusive en los análisis de sangre. ¿Qué es la decantación? Vamos con Brenda. ¿Qué es decantación? Dos líquidos con diferencia de densidades o sustancias inmiscibles. Muy bien. Densidad ya saben qué es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por eso es la relación de masa y volumen, ¿sí? Inmiscible, que se pueden combinar, que tienen una facilidad para poderse mezclar, pueden generar una mezcla homogénea. La decantación, obviamente, aquí hay un factor de tiempo. Dando tiempo, nosotros podemos hacer una separación de los dos componentes de la mezcla, que puede ser en el caso de los líquidos, como puede ser en el caso de sólidos. En la escuela han hecho este experimento. Ustedes ponen agua, ponen alcohol, ponen miel, ¿sí? Y aceite y esperan. ¿Y qué es lo que se forma? La decantación, la separación de las densidades. Porque recuerde que a pesar de que son líquidos, cada uno tiene su cantidad de materia y eso le permite que se separe con este factor que es tiempo. Cristalización. ¿Qué es cristalización? Vamos con Génesis. Génesis. ¿Cómo dicen? ¿Qué es cristalización? Un sólido en un líquido. Se trata de eliminar el disolvente y precipitar el soluto. Así es. ¿Sí? Separa dos componentes, un sólido de un líquido. ¿Sí? Vamos con centrifugación. Por favor, si están haciendo otra actividad, por favor, pueden retirarse y pueden hacer la actividad, no hay ningún problema. Vamos con Fiorella. ¿Qué es tamizado? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Disculpe. ¿No dijo
Tamizado o tamiz. Cribado o colados es un método de separación útil para separar dos sustancias sólidas cuyas partículas sean de distinto tamaño. Para esto, utiliza un tamiz, criba o colador, es decir, una red de alguna sustancia resistente cuyas aberturas o poros permiten el paso de la materia sólida que tiene menor tamaño de grano y retiene las partículas más grandes. Muy bien, eso en el vivir cotidiano lo saben utilizar las madres cuando están haciendo la sopa, ¿sí? Por ejemplo, una sopa de fideo, lo hacen, o el arroz, yo he visto que hacen el tamizado, ¿sí? Le llaman el filtro. Lo tienen en plástico, unos lo tienen en metal y lo utilizan. Es una forma física de separar dos materias que se mezclan al principio y lo podemos obtener una separación de los dos componentes de una forma fácil. ¿Qué es imantación? Vamos de nuevo desde el principio. Vamos con Iker. ¿Qué es imantación? Imantación se sirve para separar mezcla que tiene materiales que se adhieren a un imán y que se encuentra mezclado con otro que no. Este método es muy simple en su teoría, se hace pasar o exponer la mezcla heterogénea de sedimentos o material generalmente sólido por imanes que ejercen fuerza magnética hacia los componentes expuestos. Así es. Un ejemplo práctico en esto en la industria, ¿sí? Se puede utilizar. ¿Quién de ustedes ha utilizado un imán y lo ha puesto en el suelo? Cuando ustedes lo levantan, separan los materiales que se encuentran en el suelo, generando unas esquirlas de hierro, ¿sí? Dentro del imán. Y esto lo podemos masificar y lo podemos introducir en la industria. Ya les voy a poner algunos ejemplos que ustedes tendrán que inducir. ¿Qué tipo de separación tenemos aquí? ¿Sí? ¿Qué es levigación? Ney. Se aplica una corriente de agua que logra desplazar los materiales livianos y dejando los no tan livianos. Ya, aquí lo voy a hacer de forma ilustrativa. Algo muy fácil, muy fácil. Tú puedes poner ahí arena en un vaso y puedes mezclarlo, por ejemplo, con coco. Se me ocurre el coco. Coge y lo rayas. Trata de mezclar la arena con el coco y ponlo en un vaso. ¿Qué ocurre? Estamos hablando del agua, el mayor disolvente, que es el agua. Tú lo incluyes en el vaso. ¿Sabes qué va a ocurrir? Levigación. ¿Qué es la levigación? Va a ser la aplicación del agua dentro de esas dos sustancias y va a separar la arena con la ralladura de coco. ¿Por qué? Simple. Porque la arena tiene mayor densidad y el coco tiene menor densidad. Al introducir nosotros el agua, podemos hacer una separación. ¿Sí? En otras palabras, utilizo un vaso, pongo una papa, ¿sí? Y pongo aceite. ¿Qué método usted utilizaría para poder separar esas dos sustancias? Levigación. Introduzca agua. Haga la prueba, por favor, práctica. Coja una papa, ponga aceite en un vaso y después de unos minutos introduzca agua. Espere unos 10 minutos a ver qué ocurre. Usted va a generar una separación física que se llama levigación mediante este gran soluto que es el agua. Va a separar el aceite de la papa y usted se dará cuenta cómo es práctico este asunto. Bien, a continuación, ustedes tienen aquí ejemplos del vivir cotidiano y ustedes tendrán que identificar cuál es el método de separación para cada una de las actividades. ¿Sí? Aquí tenemos varios ejemplos. Leo para ustedes. Primero, para la elaboración de perfumes se realiza obtención de aceites de flores, frutas, semillas, etc., aprovechando la diferencia de puntos de ebullición de sus componentes. Por los enunciados que usted ya escuchó, que estamos hablando de las soluciones o disoluciones, que pueden ser saturadas, insaturadas o sobresaturadas, necesitamos métodos que lo utilizamos en la industria. Y aquí tenemos un ejemplo. Pregunta sería,
¿Qué método físico usted utilizaría para obtener un producto? Para la elaboración de un perfume. Segundo, a margen derecho, refinación. Parte de la producción de azúcar a partir de la caña se prepara con la diferencia del punto de ebullición del jugo clarificado con el punto de fusión de sacarosa. Bien, ¿qué método yo utilizaría para poder separar esta mezcla? Siguiente. Quienes han ido a la playa han podido ver los bancos de salín, ¿sí? Los bancos de sal, inclusive me acuerdo que viajando para Punta Carnero en Salinas, hay algunas industrias de ella. Dice, ¿cómo este método se obtiene la sal marina a partir de agua de mar? Aprovechando la diferencia entre puntos de ebullición y fusión de los componentes, ¿qué método físico usted utilizaría allí? ¿O qué método físico se utiliza allí? Hablemos del petróleo. El petróleo, por tener menor densidad, queda suspendido en la parte de arriba en el agua de mar, por lo que para extraerlo se utiliza un método. ¿Qué método usted utiliza? ¿Qué utilizaría de los métodos físicos que hemos visto? En el vivir cotidiano, aquí tenemos la lavadora. Es un aparato que emplea la fuerza centrífuga para separar la ropa sólida del agua líquida. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? De forma física. Y aquí estamos utilizando las densidades. El agua y la ropa tienen distintas densidades. Recuerde que las dos son materias. ¿Qué método utilizaría usted por lo cual la ropa ya sale casi seca? Y siguiente, las formaciones calcáreas marinas, como las de moluscos, corales y bilbaos, que a través de la acción de ciertas proteínas pueden no solo precipitar, sino moldear calcita o cuarzo sobre la roca en que se formará su colonia. ¿Qué método usted utilizaría? Ya que se encuentran en el mar, para poder separar las materias.